Hola, soy Leo y quiero darte la bienvenida. En este video vamos a estar hablando de las diferentes unidades de medidas y cómo estas afectan tu diseño. Si no estás familiarizado con estas, vas a hacer un diseño que a tu vista y en tu navegador se verá hermoso, pero para un gran porcentaje del resto del mundo este se verá horrible. Vamos a estar viendo tres grupos esenciales de unidades de medidas. Vamos a estar comparando dos de ellos que se confunden a veces un poco. Y por último, te traigo un regalito de unas unidades de medida que son bastante nuevas, pero pueden ser bastante útiles también. El primer grupo, y el más usado de todos, serían las unidades de medidas absolutas. El primero que vamos a ver de este grupo, para mí es el rey de las unidades de medida, y estamos hablando del píxel. Y me refiero a este con un poco de sarcasmo, ya que justo es el que nos hace cometer tantos errores de diseño. ¿Por qué pasa esto? Es que hay muchísimas dimensiones de pantallas y cada una de estas dimensiones tienen una cantidad de píxeles diferente. Algo que en el diseño en mi pantalla se toma la mitad, en otra pantalla pudiese tomarse un tercio o en algunas otras pudiese tomarse mucho más del tamaño de la pantalla. Hay algunas técnicas para solucionar este problema, estamos hablando de las media queries. Esta la vamos a estar viendo más adelante, pero me estoy refiriendo a otro problema bastante común que incluso usando las media queries sería imposible de solucionar. Voy a explicar esto un poquito más adelante en el video. Y a pesar de todo esto, ¿por qué sigue siendo la unidad de medida más usada? Yo diría que es una de las más antiguas y en nuestra cabeza ya tenemos como un modelo mental que sabemos que 10 píxeles es como un pedacito, si queremos dar un espacio más grande serían como 100 píxeles, y en todos los tutoriales y para todas las cosas como proyectos rápidos y cosas así como rápidas, es bastante común y muy utilizado. Pero cuando estamos hablando de un diseño profesional, vamos a estar aplicando las otras que vamos a ver durante el video. Las próximas unidades de medidas en el grupo de las absolutas están más bien relacionadas con la impresión. Cuando tenemos elementos en nuestro diseño que es muy probable que alguien las imprima, vamos a estar usando unidades de medida tales como centímetros, milímetros, pulgadas, picas y points o puntos. Pero estas no son muy usadas cuando estamos hablando del diseño web como tal. Luego pasamos al grupo de las unidades de medidas relativas. La primera que me gustaría mencionar es el signo de por ciento, y esta se está refiriendo a qué espacio tiene el contenedor donde se encuentra el elemento. Es decir, si mi contenedor tiene el espacio de todo el navegador, entonces mi 100% sería todo el navegador, mi 50% sería la mitad de este. Pero si estamos hablando de un elemento que su contenedor ya es más chico que el viewport o que el espacio que tiene el navegador, el 100% de este ya no va a ser todo el navegador, sino el tamaño del contenedor, es decir, del padre de él, y el 50% sería la mitad con relación a ese padre. Las otras dos unidades de medidas en este grupo son relativas al texto, y nos estamos refiriendo a EM y a REM. Estas dos tienen en común que son relativas al font size. Si el font size es de 16 píxeles, entonces una unidad de estas dos que estamos hablando sería 16 píxeles. 2 unidades sería el doble, 32 píxeles. Pero, ¿cuál sería entonces su diferencia? Y es que en la segunda, esa R al inicio se refiere al elemento root. Y es que nuestra página en general va a tener un tamaño de fuente, ya sea que lo hayamos definido nosotros en el HTML o simplemente que el mismo navegador le va a asignar un tamaño por defecto, mayormente siendo 16 píxeles. Esta unidad REM la podemos usar en cualquier parte de nuestro diseño y siempre vamos a estar apuntando a ese valor root, a ese valor principal de la fuente que tiene nuestra página en general. Y cuando hablamos de EM, también se refiere al font size, pero sería del ancestro, es decir, entre sus ancestros, el que tiene más inmediato a ella definido un font size. Si no hay ninguno, entonces sería el mismo tamaño que el REM, agarraría el general de la página, pero si está encerrada en un contenedor que suponemos que el font size sería 20 píxeles, entonces un EM sería 20 píxeles, pero un REM seguiría siendo 16 píxeles. Este grupo de unidades relativas sería el que más se usa en los diseños profesionales, ya que una buena práctica para la accesibilidad sería no restringir el tamaño de la fuente de toda la página, ya que para algunas personas a lo mejor prefieren decirle al navegador que quieren su tamaño de fuente por defecto más pequeña o la quisieran más grande de lo normal. Entonces, si no usamos estas medidas, cualquiera de las otras dos opciones que nos quedan son bastante malas. Una sería restringir el tamaño de la página, por ejemplo a 16 píxeles, es decir, a un tamaño absoluto, y todos los espacios, por ejemplo los paddings, los margins, todos los espaciados pudiésemos trabajarlos con píxeles,
y se vería bien, pero los usuarios que prefieren trabajar con un tamaño de fuente más pequeña o más grande no estarían muy contentos con esta decisión. La otra opción sería nosotros dejar al navegador que él mismo setee el tamaño de la fuente por defecto. Luego, si le damos un padding, por ejemplo, para un espaciado a un botón en píxeles, nosotros estaríamos confiando que el tamaño de la fuente es el que tenemos nosotros, probablemente 16 píxeles, pero si alguna otra persona está viendo esto con un tamaño de fuente demasiado grande, los 10 píxeles se verían de esta manera. Por eso, la unidad de medida más común que van a ver en diseños profesionales sería REM. El próximo grupo de unidades de medida serían las del viewport. Y esto sería el espacio que tiene el navegador para que se pinte o se renderice nuestra página web. En este grupo estaríamos viendo V, W y VH. La primera refiriéndose a viewport width, es decir, el ancho del viewport, y la segunda estaríamos hablando del height, del alto del viewport. Muchas veces tendemos a confundir estas unidades de medida con la relativa del porcentaje, y es un poco diferente, ya que cuando hablamos del viewport estamos hablando siempre de todo el ancho que nos da dentro el navegador, y siempre el 100% va a ser todo el navegador. Mientras que si usamos porcentaje, 100% se va a estar refiriendo relativamente a su padre. Si su padre, como dijimos anteriormente, es todo el navegador, sería igual que 100 VW, pero si el padre del elemento que le ponemos porcentaje es más chico que el navegador, sería ese mismo tamaño, no todo el navegador. Estas unidades de medidas son bastante comunes en los landing page, ya que queremos hacer que, por ejemplo, un letrero bastante grande con un subtítulo y quizás una imagen o algo se agarre el 100% de la pantalla y cuando scrollemos caiga como en otra sección diferente. Aquí estaríamos usando el 100% del VH, sería del alto del viewport. Y el regalito que les mencioné nos estamos refiriendo a unas unidades de medidas que son bastante recientes y estamos hablando de EX y CH. Estas serían relativas a las fuentes, pero no a las fuentes en general, sino que EX sería relativo al alto de la letra X y CH sería relativo al ancho del carácter 0. Esto parece una locura, pero no lo es, ya que en algunas fuentes su familia son de un tipo que se les llama monoespaciadas, y es que significa que todos los caracteres tienen el mismo ancho y el mismo alto, es decir, una I, por mucho que no se parezca a un 0, tienen el mismo ancho, pero en el resto de las fuentes todas tienen un tamaño diferente. Y ustedes me dirán, Leo, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a estas unidades de medida? Hace muchos años atrás el tema de la accesibilidad no era tan popular y, por ejemplo, si quería yo ponerte un párrafo en pantalla, te ponía un super párrafo, no importa que te tuvieses media hora leyendo solamente la primera línea. Pero luego de varios estudios se ha demostrado que el tamaño óptimo del largo de una línea sería entre 50 y 75 caracteres. Si es menos de esto, sería un poco frustrante estar bajando tan rápido de líneas, y si es mucho más largo de esto, sería un poco cansante para la vista estar leyendo tanto tiempo en la misma línea. Entonces, para evitar esto, podemos decirle a nuestros párrafos que su ancho va a ser, por ejemplo, 75 ch, y le estaríamos diciendo que serían 75 caracteres 0, que aproximadamente sería este largo óptimo que estamos buscando. Si aprendiste algo nuevo, crees que me faltó algo de las unidades de medidas, o simplemente quieres mencionar alguno de los casos de usos más frecuentes, te pido que dejes tus comentarios. También, si y solo si te gustó el video, sería de gran ayuda para mí que me dejaras un like, y si eres nuevo por el canal, te sugiero que te suscribas y active las notificaciones, ya que voy a estar subiendo próximamente las clases que nos quedan en este curso de CSS, y luego voy a estar creando otros cursos para ayudarte a ser un mejor desarrollador de software. Sin más, soy Leo y nos vemos en el siguiente.